Buenos días. Cuentan de que había un elefantito que para que no se escapara lo encadenaron a una especie de poste. Entonces él ya no pudo andar por donde quería y entonces se fue acostumbrando a estar atado. Un buen día ya lo liberaron, pero como veía el poste y estaba en el mismo lugar, él no se iba de ese lugar, creyendo que estaba atado. A veces nosotros estamos atados así también a nuestro pecado, a nuestros vicios, a nuestras adicciones. Por eso el pecado es esclavitud completa, porque está el hombre entero, el ser humano entero, su espíritu, su alma y su cuerpo, bajo la potestad de las tinieblas. Entonces hoy le pidamos al Señor que nos ayude. En esto encontramos nosotros en el Evangelio que en el ministerio de Jesús puede considerarse como un ministerio de liberación, liberación del pecado, de la enfermedad, del demonio, liberación de la costumbre, de los vicios, liberación de las falsas ideas, de los temores, liberación de la muerte. Y como explica San Pablo, el pecado es la raíz y fuente de todo mal. En el capítulo 5 de la carta a los Romanos, versículo 12. Pero la liberación del pecado no se hará sin la colaboración de la libertad humana. Es necesario que el ser humano quiera rechazar el pecado y optar por el camino de Jesús. Esto lo hacemos con el doble compromiso del bautismo. Este punto es importante porque toda sanación y liberación es una gracia. Por eso es que nosotros debemos rechazar el pecado y optar por Jesús constantemente. Vamos a ir a las primeras ataduras, las ataduras mentales. Casi todas las esclavitudes del hombre son ataduras emocionales. Algunas son de amor, apegos excesivos a personas vivas o difuntas. Hay gente que dice, desde que se murió mi abuelito, mi abuelita, yo ya no vivo bien. O a veces personas que han tenido que ver en nuestra vida y a los cuales estábamos apegados. Pero a personas vivas también, porque a veces no podemos vivir sin esa persona al lado. Las relaciones de pareja, las relaciones entre padres e hijos tienen que ser examinados aquí. También a animales, hay gente que se ha afectado a animales, a objetos de valor, de arte, y otras esclavitudes son el odio, el resentimiento, el rechazo, no se perdona, y diversas clases de fobias e intolerancias. Otras esclavitudes más bien ideológicas, el niño asimila prejuicios del ambiente familiar o escolar. Algunas costumbres que tenemos en nuestras familias, de cosas nuestras, de lo que hacemos en nuestra familia y que pasan a ser como esclavitudes, porque no son buenas, no nos ayudan, pero a veces decimos, no, pero mi familia es así. También escolar, es decir, hay grupos que dicen, no, acá en la escuela se actúa de esta forma y no puede cambiar. Asimilar, hay valores verdaderos o falsos, y esto condiciona la manera de ver y de vivir. Así tenemos prejuicios raciales, nacionales, religiosos, políticos, sociales, estéticos. Especialmente son importantes las interiorizaciones de los roles sociales, como el del padre, de la madre, del varón, de la mujer, del hombre de éxito, del político, del patrón, del rico, del pobre. Es decir, como que asumimos máscaras, nos ponemos máscaras para sobreactuar. Los temores y las supersticiones son en parte ideológicos. También las emociones infantiles, como el temor a la oscuridad, a los muertos, al demonio, a un Dios que nos quiere castigar. Las compulsiones son especialmente esclavizadoras. Por eso ahí nacen los traumas de la niñez. Otras la compensación como el alcohol, la droga. Otros pueden ser efectos de muchos otros factores. También otra forma de esclavización, los mecanismos de defensa. En la línea de compulsión existen los mecanismos de defensa. Cuando está rodeado de cariño y aceptación, el niño crece como una plantita en un terreno fértil, pero cuando se encuentra o se imagina estar en un medio difícil, desarrolla diversos mecanismos de defensa. Estos mecanismos pueden ser útiles para el niño
le ayudarán a sobrevivir, pero deberán ser dejados de lado cuando ya no tienen razón de ser. Desgraciadamente no sucede así y la persona ha quedado atado a esos mecanismos de defensa. Mencionamos algunos: la búsqueda de aprobación. Muchas veces para ser aprobado tengo que hacer todos los sacrificios o tengo que parecer cosas que no soy. También la de conformarme con lo que piden los demás, siempre tratar de hacer que los otros se sientan bien. La necesidad de llamar la atención, de no querer pasar desadvertido, la compulsión por hacer méritos ante los demás, ante Dios, siempre queriendo ser el mejor, pero no porque verdaderamente eso me haga feliz. En la infancia, el clima de perfeccionismo que a veces tienen algunos papás que quieren todo perfecto y debemos permitirnos algunos errores. Si el niño creció en un ambiente en que se sobrevalora la inteligencia, su afán en la vida puede ser de impresionar por la inteligencia. En este punto será sensible, se angustiará ante situaciones que quizás fracase. Y qué tremendo es ver fracasar a un niño o un joven porque siempre piensa que en las notas tiene que ser el chico 10, la chica 10, y cuando no lo puede hacer, sufre trauma. Hay ataduras cuyo origen es exterior, por ejemplo, la maldición de un enemigo, una brujería de gente malévola que la persona va internalizando. La persona se cree embrujada y comienza a temer y a estar pensando que todos son acontecimientos negativos, sobre todo provocados por esa maldición o por ese embrujamiento. ¿Cómo vamos a hacer la oración de liberación? Oración de liberación. Oración para cortar los excesivos afectos, para liberar los malos hábitos, para expulsar a espíritus demoníacos, para rodear y defender, para renovar los compromisos de nuestro bautismo. Todo esto lo podemos buscar hoy en internet y vamos a encontrar muchas oraciones. Sobre todo el Padre Jamut tiene 2 o 3 libros de oraciones que nos van a ayudar. Jesús debe ser nuestro Salvador, por lo tanto debemos poner como una línea fija de decir: renuncio a todas esas ataduras, a todos esos vicios o a todas esas aflicciones y quiero que Jesús sea mi Salvador y Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer en la práctica? Es provechoso usar las diversas formas. Renovar las promesas del bautismo en un rechazo por el mal y en la afirmación en nuestra adhesión a la persona de Jesús. Segundo, buscar el sacramento de reconciliación para obtener el perdón de toda culpa y la liberación de todo mal. Una oración de autoliberación. Señor Jesús, te pido que expulse de mí las tentaciones, temor, angustia, depresiones, etc. Oración para cortar las ataduras. Semejante a la anterior, se puede decir en favor de uno mismo para cortar algo. Oración para perdonar y amar a tales y cuales personas que a veces nos cuestan amar. Oración de protección y defensa para sentir que Dios está con nosotros. Y la que dijimos, la oración de fidelidad, cuando descubrimos que hay que pedir una gracia para ser liberado y sobre todo pedir la perseverancia en esta petición. La oración comunitaria de sanación y sobre todo la alabanza. Ojalá que el Señor nos ayude siempre y nos dé la posibilidad de sanarnos de todas estas ataduras. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.